la gráfica de campos. ¿Listo? Hicimos un ejemplo donde tabulamos algunos puntos y lo graficamos. De todos modos, este no es el enfoque del curso, pero una observación que puede resultar interesante. Pensemos en el siguiente campo, el que graficamos hace un momento. fxy sí, igual a menos y, x. Este fue el que graficamos, tabulando 4 puntos nada más. Listo. Entonces uno puede analizar esto de otra manera. Recuerda que uno puede interpretar este punto también como un vector, ¿no? Menos x, y, lo interpreta como un vector. Entonces tiene sentido determinar el módulo de ese vector, ¿no? Un módulo de ese vector cuyos componentes son menos x, y. Y en este caso, ese módulo va a dar raíz de menos y al cuadrado, que es, escribámoslo, el signo desaparece porque estoy elevando al cuadrado, más x al cuadrado. ¿Sí? Y esto se puede escribir así también. Puedo colocar el x cuadrado de primero, más y al cuadrado. ¿Sí? Y entonces yo me puedo preguntar cuáles son los puntos en el plano a los que se le asigna un vector de radio 1. Entonces yo puedo decir, yo puedo obligar a que esto sea 1. ¿Sí? Para ver cuáles son los puntos del plano a los que se le asigna un vector por medio de este campo, un vector de magnitud o módulo 1. ¿Sí? Entonces, si yo ahorita hago algunas operaciones con esta igualdad de aquí y elevo al cuadrado a los dos lados, por ejemplo, el cuadrado y la raíz se cancelan y me queda esta ecuación, miren, x a la 2 más y a la 2 igual 1, ¿sí? Y aquí de repente nos apareció la ecuación de una circunferencia de radio 1. Entonces podemos graficarla, ¿verdad? Puedo graficar esa circunferencia. Entonces lo que me está diciendo estas cuentas es que para todos estos puntos x, y que está aquí, o sea, los que están en el borde aquí, estos punticos x, y, cumplen esta ecuación, ¿no? Que x cuadrado más y cuadrado es 1. Entonces a todos esos puntos el campo les asigna un vector. Ahora no sabemos el vector hacia dónde apunte. Y puede ser que apunte de esta forma. Pero lo que sí sabemos es que la longitud del vector en todos estos puntos tiene longitud 1. ¿Listo? Ya sabemos que el punto es como una especie de remolino. Entonces, a medida de que si yo en lugar de escoger el 1 aquí hubiese escogido el 2, entonces me daría que en toda circunferencia de radio 2, el campo le asigna a esos puntos un vector ya de radio 2. Entonces me permite hacer un análisis. Bueno, no sabemos, como les digo, cómo apuntan las flechas, pero podría yo tabular con algunos puntos, ¿no? Que estén sobre esta circunferencia de radio 2 y descubrir más o menos cómo es la forma y a cada punto de allí asignarle un vector de radio 2, porque la teoría me está diciendo eso. Es otra forma de graficar campos, un poco un análisis más, un poquito más de tecnología allí, ¿cierto? Aquí hicieron lo mismo, pero con este campo. Ya no me dio una circunferencia, que hicieron que me dio una elipse, ¿no? Pero es la misma idea. ¿Listo? Otra forma de ver cómo grafican campos. Pues como les digo, no es de nuestro interés especial. Por último, aquí aparece este campo que es en el espacio de 3 dimensiones. O sea que a cada punto en el espacio x, y, z, cada punto se le asocia un vector, dado por esta fórmula, en este caso. ¿Sí? Uno puede generalizar lo que vimos antes a 3 dimensiones, ¿no? Como les decía, entonces ya f no depende solo de x, y, sino que depende también de z.
Entonces, para dibujar este campo ya necesito es 3 dimensiones. Eje Z, eje Y y eje X. Entonces allí nos dieron un campo bastante interesante porque miren que el campo solamente tiene componente K. ¿Qué significa que solo tenga componente K? Pues que la componente X y Y son 0. ¿Sí? Cuando uno tiene el espacio de 3 dimensiones, recuerden que I es el vector fila con estas componentes. Listo. J es el vector fila con estas componentes. 0, 1, 0, que es la componente Y, pues. Y K es el de la componente Z. Entonces el vector de componente 0, 0, 1, ¿no? Que definen una base para R3, que es este espacio de 3 dimensiones. Definen una base ortonormal también, que estos vectores, los 3 son perpendiculares y los 3 tienen norma 1. Son perpendiculares entre sí, ¿no? Los 3 tienen norma 1. Por ejemplo, el producto cruz entre I y J me da K, ¿no? Bueno, entonces, miren que el campo que nos dieron allí de 3 dimensiones es así. Lo escribieron así, miren. 16 menos X a la 2 menos Y a la 2. ¿Sí? En la componente Z solamente. Colocaron aquí un K. ¿Sí? Que también lo puedo escribir así. Eso mismo, lo mismo que decir 0, 0. Y en la componente Z aparece 16 menos X a la 2 menos Y a la 2. ¿Sí? Miren, es ese vector. Listo. Y aquí tiene una interpretación interesante de ese campo. ¿Sí? Porque si uno grafica el campo, por ejemplo, dentro de este disco de radio 4, cuando dice aquí X cuadrado más Y cuadrado menor o igual a 16, se refiere a un disco de radio 4 en el plano. ¿Sí? Es ese disco que ustedes ven aquí. Entonces, miren que los vectores en este caso, como solo hay componente K, apuntan hacia arriba. ¿Sí? Todos apuntan hacia arriba. Es decir, lo que está sucediendo es que aquí está el disquito de radio 4 en el plano, ¿no? Y usted escoge un puntico aquí en el plano, una XY, y le asigna un vector que apunta hacia arriba, paralelo al eje Z, y un vector que viene dado por esto, ¿no? Miren que a medida que me acerco al borde, los vectores se hacen más pequeños, porque miren que aquí justo en el borde, X cuadrado más Y cuadrado vale 16, entonces esta restaría 0. Entonces en el borde no le asigno ningún vector, ¿sí? Y a medida que me alejo del borde, los vectores son más grandes. Aquí son pequeños, más grandes, más grandes. Sí, porque si me acerco al origen, fíjense ustedes que aquí el vector es grande. Si me acerco al origen, tanto X como Y se hacen cercanos a 0 y está restada casi 16. O sea que el vector más grande aquí es 16, es de módulo 16. ¿Sí? Son vectores que van hacia arriba. Y tiene una interpretación interesante, como por ejemplo, podemos pensar que ese es el vector de velocidades del flujo o el fluido de un líquido a través de un tubo. ¿Sí? El fluido de un líquido a través de un tubo. Tiene sentido, ¿no? Porque si usted tiene un tubo, que es como una especie de un cilindro, ¿no? Aquí está el cilindro. Entonces resulta que el flujo del líquido
la velocidad es más pequeña cuando el fluido está cerca de las paredes del tubo, que hay menor velocidad. Y a medida que me alejo, la velocidad aumenta. O sea que aquí en el centro, la velocidad es muy grande, la velocidad del fluido, ¿no? Que hay mucha velocidad, aquí vuelve a disminuir, pues son vectores más pequeños. Y aquí pues mucho más pequeño porque estoy cerca de las paredes del tubo que le quitan velocidad al fluido. Aquí la velocidad es pequeña. Entonces puede ser que ese campo esté matematizando este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, hay unas aplicaciones interesantes. Sí. Ahora, nos interesa en especial, hay un tipo de campos que son interesantes, que son los campos conservativos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es un campo conservativo? Entonces dice aquí, en la figura 15.5, todos los vectores parecen ser normales a la curva de nivel de la que emergen. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con un campo conservativo? Miren la figura 15.5, lo que estamos haciendo antes. Existen, por ejemplo, en este caso, esto es una elipse, ¿sí? Donde sobre todos los puntos de la elipse, el campo le asigna a ese punto un vector de la misma longitud, ¿no? Pero hay otra cosa aquí adicional, ¿sí? Que esos vectores parece que son perpendiculares a esta curva, que llamamos curva de nivel, ¿sí? Miren, aquí parece que es perpendicular, ¿sí? Aquí parece que el vector es perpendicular a la curva también. Entonces, es una característica interesante de los campos y entonces le dan a eso un nombre, ¿sí? Dice que el campo es conservativo si sucede eso. Y matemáticamente, ¿eso qué significa? Entonces, un campo es conservativo, ¿sí? Si existe una función de dos variables, tal que el gradiente de la función es igual al campo. A esa función se le llama función potencial. ¿Listo? Todos los campos conservativos son los que cumplen esa condición, ¿sí? Y son los que los físicos, por ejemplo, desean, ¿sí? Trabajar con campos conservativos, ¿no? Porque se cumplen algunas leyes. Por ejemplo, la ley de la conservación de la energía, ¿sí? Que la energía cinética más la energía potencial de una partícula eh, es igual a una constante. Este tipo de cosas se cumplen cuando tenemos campos conservativos. Por ejemplo, la ley de gravitación universal, la ley de Coulomb, son ejemplos de campos conservativos, ¿no? Entonces, F es conservativo si existe una función si existe. El símbolo existe en matemática es una E al revés. Existe una función de dos variables, F, diferenciable, tal que, ¿ustedes recuerdan cuál es el gradiente de F? Tal que el campo es igual al gradiente de F. Podemos suponer que toda esta definición se da en un campo de dos variables, un campo f de x, y, pero puede generalizarse a tres dimensiones. ¿Sí? Ya más dimensiones no podemos visualizar nada, entonces solamente consideramos campos de dos o tres dimensiones. Pensemos en dos dimensiones. Entonces, si es una función de dos variables, sabe que su gradiente es igual al campo. El gradiente de f, que es la derivada parcial de f con respecto a x, más la derivada parcial de f con respecto a y.
o podemos escribirlo así también. Eso es lo que significa que un campo sea conservativo. Por ejemplo, miren, ese campo con el que empezamos hoy es conservativo. Si ustedes se fijan, el campo es así. Era f de xy igual a menos y, x, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la función f de dos variables? F minúscula cuyo gradiente es igual a menos x, y. Entonces, esa función puede ser, por ejemplo, una función cuyas derivadas parciales den eso. Por ejemplo, si f minúscula es igual a menos y a la 2, no, tiene que ser cuando la derive con respecto a x me dé menos y. Entonces, tiene que ser aquí menos y por x, ¿cierto? Si derivo esto con respecto a x, me da menos y. Pero si lo derivo con respecto a y, me da menos x y no x. Entonces, este no es conservativo. Tendría que agregarle algo por aquí. Si derivo con respecto a y, no sé, como que no es conservativo. Pensemos en otro entonces. Por ejemplo, este. 2x, y. ¿Será que este es conservativo? Tengo que buscar la función potencial. Porque si ustedes se fijan en la definición aquí, a esa función cuyo gradiente es igual al campo se le llama función potencial del campo. Función potencial. Luego veremos una forma de encontrar esa función potencial que no sea así como adivinando. Pero miren, si ustedes definen la función de dos variables x al cuadrado más y a la 2 sobre 2, esta función, su derivada con respecto a x es igual a 2x. Y su derivada parcial con respecto a y, si derivo eso con respecto a y es y. Entonces miren que me genera las componentes del campo. Entonces este sí es conservativo. ¿Listo? Es conservativo. Aquí hay más ejemplos de campos conservativos. Bueno, de hecho, miren que los campos que satisfacen aquellas leyes de Coulomb o de ley de gravitación universal tienen esta forma. Esos campos son así. F de X, Y, Z son de la forma una constante, ¿sí? Por aquí por el módulo de algo. No dicho, esos campos son de la forma. Definamos este vector R igual a X, Y, Z. Entonces aquí va el módulo de R al cuadrado por U, donde U es la normalización de R. U es igual a R por la norma de R. Miren que este tipo de campos que tienen esta forma, esta estructura, se les llama campos
cuadráticos inversos. Esa definición nos la saltamos cuando vimos la ley de gravitación y la ley de Coulomb. Son campos de esa forma, de esa estructura, ¿sí? De ese tipo. ¿Listo? Entonces, lo que podemos demostrar es que todo campo cuadrático inverso tiene esta estructura. Es conservativo, implicando con eso que los campos anteriores son conservativos. Es decir, mire, el de la ley de gravitación universal es una constante sobre el módulo de un vector al cuadrado por la normalización del mismo vector. ¿Sí? El de la ley de Coulomb también es así. Es una constante sobre un módulo de un vector al cuadrado por un vector unitario, ¿sí? Que es R sobre norma de L. Todo el libro dice, bueno, esos campos con esa estructura, ¿sí? Como la que acaba de escribir, se denominan cuadráticos inversos, ¿sí? Y ellos son conservativos. ¿Listo? ¿Y cómo se puede mostrar que son conservativos? Aquí está la demostración. Dice aquí, todo campo cuadrático inverso es conservativo. Para comprobarlo, tenemos que definir esta función. Miren, esta es la función de dos variables cuyo gradiente es igual al campo. ¿Sí? Entonces, ese campo es conservativo. Usted tiene que exhibir la función cuyo gradiente es igual al campo, ¿no? Conservativo. ¿Cuál es la función que ellos nos dan? La función de tres variables, f de x, y, z, igual a menos k, es esta misma constante, sobre esta raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo compruebo yo que el gradiente de esta función es igual a esto que está aquí? Tengo que calcular este gradiente, ¿no? ¿Cómo derivo esta función fácilmente? Esta función se puede reescribir así. Es menos k por x a la 2 más y a la 2 más z a la 2. Todo eso elevado a la menos un medio, que es una raíz cuadrada, entonces está en el denominador. Por eso queda menos un medio. Si yo quiero derivar esto, aquí, noten que si yo derivo con respecto a x, con respecto a y o con respecto a z va a ser lo mismo por simetría. ¿Sí? Solo tengo que cambiar una letrita. Entonces derivemos con respecto a x. Entonces este menos un medio pasa a multiplicar el menos k. Entonces queda un medio de k. ¿Sí? Por todo lo que está en el paréntesis. Un medio de k por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 3 medios. Pero cuando uno deriva, le resta 1 al exponente. Menos un medio menos 1 da menos 3 medios. ¿Sí? ¿Cierto? Por la derivada interna, por 2x. Estoy derivando con respecto a x. Entonces, este 2 de aquí se cancela con este. Y esto se puede escribir así, como x sobre ese menos 3 medios lo puedo escribir así, en términos de raíces, como raíz cuadrada de bueno, lo puedo escribir así, como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿sí? Por raíz de x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. ¿Por qué eso es verdad?
porque x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado en raíz, eso es como tener todo esto a la 1 medio, como tener eso a la 1 medio, y esto está elevado a la 1. ¿Sí? 1 más 1 medio me da 3 medios. Ese es el exponente. Entonces, esa es la derivada parcial de f con respecto a x. Con respecto a y, es lo mismo, solo que aquí va a quedar un y en el numerador. Y con respecto a z es lo mismo, solo que queda un z en el numerador. ¿Sí? Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Eh, la derivada de f con respecto a y, eso mismo, pero con y aquí. Más z al cuadrado por la raíz. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a hacer algo. Entonces, el gradiente de f, ¿sí? Recuerden que es f sub x, coma, f sub y, coma, f sub z. Yo quiero ver que esas derivadas, que eso me da igual a lo que encerré aquí, ¿no? Quiero observar eso. Entonces, noten que esas tres derivadas, todas están multiplicadas por este mismo número. ¿Sí? Entonces, ese número puede salir como una constante de este vector. ¿Sí? Y noten además algo. Esto que está entre paréntesis en la primera parte, esto que está aquí, es lo mismo que el módulo de R. ¿Por qué? Porque R lo hemos denotado como el vector cuyos componentes son X, Y, Z. Entonces el módulo de R al cuadrado me da exactamente esto que está aquí. Entonces de este vector sale 1 sobre el módulo de R al cuadrado por esa raíz. X cuadrado más Y cuadrado. Bueno, por aquí observen que me falta escribir esta constante. Quedaría por aquí. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y también saldría esa constante K. Porque las tres derivadas parciales tienen eso en común. Las tres derivadas. Y como saco eso como factor común, aquí va a quedar simplemente el X, el Y, el Z. ¿Sí? X, Y, Z no es otra cosa que R. Entonces yo puedo quitar aquí y poner R. ¿Sí? Pero R sobre su norma. ¿Sí? Esto es, aquí me quedó R sobre el módulo de R. A eso es lo que le llamamos U. Entonces, ¿qué acabamos de probar? Que el gradiente de F es exactamente esto que está acá. O sea que todo campo conservativo cuadrático inverso todo campo cuadrático inverso es conservativo. En particular, el campo que define la atracción entre dos masas o la atracción entre dos cargas eléctricas son campos conservativos. ¿Sí? Tienen que ver con la conservación de la energía. ¿Listo? ¿Y por qué ustedes dirán, enfocamos ahorita en los campos conservativos? Porque resulta que los campos conservativos conservan la energía en el siguiente sentido. Por ejemplo, si usted realiza un trabajo de llevar una masa o una partícula del punto A al punto B, ¿no? Y usted está sometido, por ejemplo, a un campo. Vamos que coloquemos un contexto un poco más, se entienda mejor. ¿Por qué es importante un campo conservativo? Entonces piense que usted tiene un río
está la orilla del río. ¿Sí? Y bueno, el río define un campo de fuerzas, la corriente del río. Esta es la corriente del río. Viéndolo de arriba hacia abajo. Y usted tiene que atravesar el río desde este punto A al punto B. Tiene que ir allí. ¿Listo? Entonces usted comienza a nadar de aquí y la corriente lo va llevando. Entonces usted no va a salir justo al frente, usted queda más abajo. Usted llegó acá. ¿Por qué? Porque el campo, en cada punto donde usted estaba, lo sometía a una fuerza, a una presión y lo desviaba del camino, ¿no? Pero el hecho es que el trabajo que usted realizó, si podemos pensar en la noción de trabajo, trabajo en física es fuerza por distancia. ¿Sí? El trabajo que usted realizó, si el campo es conservativo, depende solamente del punto inicial y el punto final. No depende del recorrido intermedio. Si usted hizo este recorrido, ¿sí?, y llegó al mismo punto, el trabajo es el mismo por el camino amarillo que por el verde, ¿sí?, porque el campo es conservativo y se conserva la energía. Por eso nos interesan los campos conservativos. Cuando estemos haciendo integrales de línea, vamos a estar felices si nos damos cuenta que el campo es conservativo, porque usted nomás necesita evaluar la integral de línea en el punto final e inicial y no tiene que parametrizar la curva ni nada de eso. Ya veremos de qué estoy hablando más adelante. Entonces tenemos que tener una herramienta que nos permita decidir cuándo un campo es conservativo sin tener que, por ejemplo, exhibir la función potencial, ¿no? Cuando un campo es conservativo. Porque hasta ahorita, para probar que un campo es conservativo, tenemos que decir, mire, esta es la función potencial. Esta es la función cuyo gradiente es el campo, como lo hice aquí en este ejemplo, ¿sí?, con los campos cuadráticos inversos. Aquí se mostró la función potencial. Pues si no queremos mostrar la función potencial, hay una equivalencia interesante, que es este teorema, que es el teorema de la sección, ¿no? Entonces nos dice, suponga que usted tiene un campo vectorial definido de esta forma. Esto es notación. De ahora en adelante los campos se van a notar así. Un campo F se representa así. Tiene una componente M en I más una componente N en J. ¿Sí? M y N son funciones de dos variables. O sea, si yo soy más exacto, debería escribir así. Un campo tiene esta forma. Si es una función, esto ya es una función de dos variables. Su primer componente más una función de dos variables, N, en su segunda componente. Por ejemplo, en los casos que hemos tratado hoy, en un caso esto era menos y esta función n era x. Fue el primer ejemplo que hicimos. Todos los campos podemos denotarlos así. Entonces, el campo es conservativo si ocurre lo siguiente. Hay una equivalencia. Es conservativo sí, solo sí, o es un bicondicional aquí. Sí, solo sí, ocurre lo siguiente. La derivada parcial. Bueno, primero que todas estas funciones tienen que tener derivadas, tienen que ser diferenciables. Y la derivada parcial de n con respecto a x tiene que coincidir con la derivada parcial de m con respecto a y. Si eso ocurre, el campo es conservativo. Si no ocurre, no es conservativo. Estamos muy interesados
en reconocer este tipo de campos, especialmente cuando estemos estudiando integrales de línea, ¿sí? Si es conservativo o no el campo. Estamos muy interesados en eso. Entonces aquí tenemos una forma de clasificar los campos de dos variables. ¿Listo? Por ejemplo, miren, este campo que dibujamos hoy, f de xy igual a menos y, x, que yo traté de buscar la función potencial y no la encontré, resulta que no es conservativo. Porque miren, en este caso, la función m, la primera, m de xy es simplemente menos y. Y n xy es simplemente x. Si yo aplico el criterio del teorema, la derivada de n con respecto a x es igual a 1. Y esto es distinto a la derivada de m con respecto a y, que es menos 1. Entonces no se cumple la igualdad que dice el teorema. Entonces este campo no es conservativo. Este no es conservativo. No existe la función potencial. No se cumple esta condición. Esto tiene que cumplirse. El otro sí la cumple. Entonces, coloquemos aquí. Entonces, no es conservativo. Que no cumple esa condición. Miren uno que sí la cumple. fxy igual a 2x, y. ¿Sí? Este sí es conservativo porque hace un momento encontramos su función potencial. En este caso, m vale 2x y n vale y. ¿Sí? Entonces noten que si yo derivo n parcialmente respecto a x, como n no tiene x, n es igual a y nada más. Si derivo con respecto a x es 0. ¿Sí? Y la derivada de m con respecto a y, como m solamente tiene 2x y no tiene y, sería con respecto a y a 0. O sea que estas dos derivadas parciales son iguales. Entonces, f es conservativo. Él sí. Es un criterio sencillo para clasificar los campos conservativos. Él sí es. Entonces, la próxima clase, pues, vamos a estudiar cómo, si usted ya sabe que un campo es conservativo, cómo encontrar su función potencial. ¿Sí? Cómo encontrar f minúscula. Listo. Y también espero que podamos estudiar las integrales de línea en la próxima clase. Y estos conceptos de rotacional, divergencia, todo esto también. Nos falta terminar la sección 15.1. Pueden hacer una lectura previa y continuamos el viernes. ¿Listo? Entonces, y pueden graficar estos campos o analizarlos. Por ejemplo, el ejercicio del 1 al 20, al 24 ya los pueden hacer. Del 1 al 24. ¿Sí? Dibujar varios vectores, etc. Y el viernes continuamos con este